Buenas tardes, buenas noches a todos los catequistas, a todos los hermanos que se están sumando a este video de este espacio ISCA que estamos compartiendo con todos ustedes en estos días tan especiales, ¿no? En el que nos toca la despedida, la partida del Papa Francisco, ¿no? Y no nos puede pasar desapercibida, más allá del hecho de que sea el primer Papa latinoamericano y argentino, más allá de ese hecho, la figura misma de él no nos puede pasar desapercibida, ¿no? Su testimonio, sus gestos, su vida, son una constante interpelación, ¿no? Por eso no queremos dejar de discernir, de rumiar, de rezar, de contemplar, de agradecer la vida del Papa Francisco, ¿no? Y bueno, yo, para aquellos que me conocen y para otros que no me conocen, yo tengo relativamente pocos años en el ministerio, ¿no? Apenas 14 años, no he tenido el gusto de conocerlo personalmente, verlo sí en algunas circunstancias de verlo, algún saludo, pero no un contacto más personal. Pero la verdad es que ver su documento, ver sus gestos, es como conocerlo, es como un hombre que destila cercanía. Pero es muy importante para nosotros también poder dialogar mate en mano. El Papa Francisco le gustaba mucho tomar mate y bueno, entonces desde el ISCA queremos tomar unos mates con alguien que lo conoció mucho, ¿no? Que compartió mucho, que no lo balconeó a Francisco, sino que lo conoce de llano y ha compartido mucho para que nos ayude a conocer todos esos detalles para que se siga enriqueciendo, ¿no?, nuestra experiencia, lo que significa el Papa Francisco. Damos la bienvenida a nuestro querido padre Alejandro Puigari, ¿no? ¿Cómo estás, querido Ale? Muy bien, muy contento. Está mateada entre dos curas amigos, con algunos años de diferencia. Yo tengo 38 de cura. Y bueno, quizás pueda llamar la atención que seamos dos curas, y Papa Francisco diría, cuidado con el clericalismo, pero acá todo lo contrario. Todo lo contrario, lo que queremos sencillamente es compartir con los catequistas, que son el gran regalo que a ambos Dios nos ha puesto como compañeros de camino. Bueno, charlar, quizás nos hubiesen gustado estar juntos, acompañarnos en este momento, pero bueno, esto permite la tecnología. Sí, totalmente. Y además estos martes virtuales que van de un lado al otro de la pantalla. Y hoy en este espacio ISCA, Ale, pensamos, la semana próxima teníamos planificado un conversatorio sobre el tema de la esperanza viviendo el jubileo. Lo hemos postergado hasta la otra semana porque queremos hacer un conversatorio a raíz de la partida del Papa Francisco. Queremos hacer lo que deja Francisco la catequesis, ¿no? Y también te vamos a tener ahí junto, ahí sí, con algunas catequistas que van a compartir, muchos laicos vamos a compartir un poco el legado de los catequistas. En eso ha sido, nos has primereado porque justamente el primer simposio de catequesis fue sobre las interpelaciones de Francisco en la catequesis. Pero más allá de eso, este espacio ISCA de hoy es el legado de Francisco a la Iglesia, el legado de Francisco a nuestro hoy de la historia, el legado de Francisco a todos los hombres, hombres y mujeres de buena voluntad en el hoy, ¿no? Este legado de Francisco que me parece que impacta en distintos niveles. Por eso, en este título tan hermoso que nos sugería, gracias Francisco, asumimos tu legado, ¿no? Vamos mateando ida y vuelta y contame
¿cuál considerás vos que es el principal legado que nos deja Francisco a la Iglesia? A la Iglesia universal y a la Iglesia argentina en concreto, ¿no? Primero me parece que sería interesante ir al cónclave donde fue elegido y volver a esos 3 minutos que él expuso. Me parece que ahí, cuando él habla que la iglesia tiene que ser luna, no sol, hay cosas muy interesantes. Cuando en la misa que murió Juan Pablo II, Francisco, que Bergoglio, que era muy, muy concreto, dijo, era un hombre coherente. Y algunos dijeron, qué tacaño, pero que yo diría, Francisco fue un hombre también coherente. Y comienzo cuando en el balcón salió, nos sorprendió, fuera papa. Bueno, yo jamás hubiese pensado que iba a ser papa, aunque Radio María es testigo que en una mateada así como estamos ahora con el padre Javier Sotera, dije, ¿cómo me gustaría que el papa se llamara Francisco? Así que a mí me impactó cuando en el balcón anunciaron que era Francisco y no creía que era Bergoglio. Pero en ese nombre, Francisco, el papa de alguna manera asumió un compromiso. No te olvides de los pobres, una iglesia sencilla, un volver al Evangelio, un tender puente con los otros, con las otras religiones, ser hermano de todos. Y yo creo que Dios, cuando te elige para una misión, te elige para una misión. Y Francisco resucitó porque estaba viejito y se renovó su sonrisa, su fuerza. Pues yo creo que él se sintió confirmado en algo que nos decía a nosotros, estando como obispo de Buenos Aires. Y yo creo que podemos decir, gracias Francisco, porque fuiste fiel a esa misión que Dios te encomendó. Y por eso esa misión, una gracia que para nosotros ahora es un legado. Yo creo que no nos defraudó. El nombre que eligió, lo identificó y vivió plenamente. Mucho más de lo que pensábamos con ese nombre. y realmente el nombre es mucho más que eso, iba anticipando lo que iba a ser su misión y su pontificado, ¿no? Y también esto de elegirlo a Francisco, el nombre de Francisco, también pienso yo, pero esto son cosas mías, ¿no? También como un comprender que su misión iba a ser para todos, 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 ¿no? Uno podría haber pensado, bueno, como jesuita hubiera elegido Ignacio, ¿no? Y también hubiera sido absolutamente programático el nombre de Ignacio. Pero eligió Francisco, creo que de alguna manera también eso era como un gesto de humildad y un gesto de abrirse a todos, 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 ¿no? Sin duda, pero también acuérdate que Francisco de Asís reacciona a una iglesia mundanizada. Es una renovación dentro de la iglesia. Y Francisco siente absolutamente que está llamado, mira, Francisco también es un jesuita, ¿no? Un jesuita como Ignacio llevó a hacer carne el Concilio de Trento. Yo creo que Dios nos regaló otro jesuita para liberarnos un poquito del Concilio de Trento, no en ruptura, sino para abrirnos a poner en práctica el Concilio de Vaticano. Por eso algunas de los enojos, reacciones y demás, no es contra Francisco, no es contra el papado, es la no aceptación del concilio. Y por eso Francisco dijo, yo no vengo a ser más hermenéutica del concilio, quiero ponerlo en práctica. Y los jesuitas en eso son soldados de avanzada. Y él nos marcó rumbo. Ale, creo que también, por supuesto, sin desmerecer el pontificado del Papa Benedicto, la humildad y la santidad de este hombre que realmente también nos impactó a todos, pero la capacidad que tuvo con apenas un par de gestos de
genera una mirada nueva o esperanzadora de la iglesia, ¿no? Ese bendigan que el pueblo me bendiga a mí, hablar como obispo de Roma, hizo un efecto increíble a nivel mundial. Nosotros acá decimos se los metió en el bolsillo a todos, ¿no? Pero no de manera impostada, sino me parece que así era él. Yo que conocí al Bergoglio medio secote, cuando salió al balcón, yo sufría, porque yo sabía que no iba a cantar, no iba a dar la bendición, pero yo decía, sonreí. Y cuando hizo ese gesto, yo me acuerdo que un profesor mío, que ahora es cardenal, Marcelo Semeraro, que está en la Prefecto de los Santos, decía que nosotros los curas, el nombramiento nuestro, la consagración, nuestra ordenación es de presbítero, y el nombramiento es de párroco, por ejemplo, los dos somos párrocos. Pero el título de padre te lo unge, te lo da la gente. Y yo creo que Francisco eso lo entendió vivamente. Se presentó como obispo de Roma. ¿Te acuerdas que al principio hablaba de obispo de Roma, obispo de Roma? Sí, sí, sí. Y después pidió la bendición, se hizo un silencio y ahí salió Francisco. Y fíjate qué lindo, que cómo es su último día. Da la bendición, pero no a los que están ahí. Es una bendición urbe et orbi, para todos. Pero después se va con la gente, está entre la gente. Porque el pastor está adelante, en el medio y atrás. ¿Cómo lo mimó Dios? ¿Cómo nos mimó? Porque la muerte pascual de Francisco, fíjate que la última misa que celebró, que seguramente concelebró porque la habrá presidido alguna otra persona, fue, o a lo mejor la presidió él, no sé, pero fue la misa del domingo de Pascua. Yo le agradezco tanto a Dios. Tengo una mezcla de alegría, de nostalgia, de tristeza, pero a mí en este momento ojo, hay cosas, vos sabés que a veces yo tenía trato con él, no soy de los amigos, pero tuve el regalo de primero estar 10 años al lado de él, conocer hasta sus enojos, sus broncas, demás. Cuando uno conoce entre casa, lo conocen alpargata. Y voy a extrañar a veces un llamadito, pero tengo una profunda alegría. Y tengo una alegría muy grande como quizás ahora nos damos cuenta que Francisco, como pasó con Francisco de Asís, fue capaz de tender puentes con las otras religiones, fue capaz de tender puentes en el amor, que es el lenguaje que entiende todos. Entonces, realmente hay mucho para agradecer y mucho para asumir. Sí, una de las cosas que me impacta de él es que hay puertas que él abrió para que entre el fresco del Evangelio, esa imagen tan hermosa que está en 23. Claro, me parece que se han hecho medio ventarrón y que ya no van a ser tan fáciles de sellar algunas puertas, ¿no? Y eso es hermoso, decir, bueno, por acá se coló la gracia de Dios y una gracia que busca quedarse, que no se quiere ir, ¿no? Todo, esta cercanía, esta pastoral de los gestos, esta vivencia más plena de la humildad como estilo evangelizador, me parece que nos deja a todos como una vara muy alta, ¿no? Sí, y también nos deja con la te diría, la convicción de que Dios va a seguir acompañando. ¿Sí? Mira, cuando fue arzobispo de Buenos Aires, acá te cuento algunas de las cosas que tuve que sufrirlo cariñosamente. Lo acababan de nombrar arzobispo, era coadjutor, había muerto Cuarrachino. En febrero nosotros teníamos el EAC, el Encuentro Arquidiocesano, que vos has participado alguna vez, en marzo. Estaba el Colegio La Salle, estaba mucha gente, había más de 2.000, 3.000 catequistas. De golpe, Juan Carlos Pisano y Luis Benavides estaban animando como laicos, y alguien me cuenta que estaba sentado entre la gente Bergoglio. Entonces yo me acerco a Juan Carlos Pisano y digo, mirá, invítalo a pasar para que nos diga algo. Entonces
Juan Carlos Pizarro, un laico muy crónico, muy bueno, muy... Entonces dice, miren, entre nosotros está nada menos que el arzobispo, lo invitamos a pasar. Entonces viene con cara de enojo, poco amigo. Entonces yo me acerco, los saludo y digo, miren, monseñor, acá están los catequistas. Nos gustaría escuchar que nos diga una palabrita. Nos mira fijo y nos dice, salgan de las cuevas. Y se fue. Yo no sabía cómo arreglar eso. Pues se fue. Y entonces dije, bueno, empezamos a cantar Alma Misionera, viste que a veces hay que recurrir a esos. Pero fíjate que él pone una iglesia en salida. Quiere una iglesia en salida, pero él lo hace. Sí. Él lo hace. Todo Él lo que es, nos propuso, lo hizo él también. en el año 2014 me tocó por unos estudios ir a Roma y, y allá me tocó encontrarme con un joven de una de las parroquias que yo había pasado como seminarista. Él se había ido a estudiar a terminar su ingeniería ahí a Turín y bueno, y estaba extrañando todo eso. Entonces le digo, mira, Mauro se llama el chico, le digo, mira Mauro, te voy a ir a un tema, así te visito, compartimos un poco. Bueno, la verdad que fue muy lindo, no conocía así, lo llevé, fuimos a conocer juntos así, a rezar ahí, y yo tenía los billetes para entrar a la plaza, a la catequesis de los días miércoles. Bueno, y llegamos ahí a la plaza de San Pedro y vi todos esos corralitos que hay previos a ingresar, ¿no? Y vi que había los billetes que tenían distintos colores, está la roja, que es para estar bien cerquita, estaba la verde, que estaba para estar un poquito más ahí, la blanca, donde, con todo el grueso de la gente, y después estaba la valla de los que no tenían, de los que no tenían ningún permiso, ninguna acreditación. Me llamó la atención la cantidad de inmigrantes y de gente pobre, humilde que estaba ahí en las vallas, que se contentaban con escucharlo, con verlo, con la devoción y el cariño. Bueno, yo cuando llegué, no me preguntes por qué, pero le dije a Mauro, le digo, mira, si vos querés entrar con esta carta que conseguimos ir, este, no hay problema, anda, digo, pero yo prefiero quedarme. Yo sentí que, digo, yo me quiero quedar acá. Yo me sentía que realmente iba a estar con Francisco si estaba ahí. Bueno, la cuestión es que me quería matar porque dice, che, vinimos hasta acá, conseguimos las cartas, podemos estar arriba, lo podemos tener al lado, todo eso, no vamos a quedar acá, lejos, lo vamos a ver así, no lo vamos a ver pasar, todo eso. Yo digo, Mauro, anda tranquilo, le digo, yo lo quiero ver desde acá, ¿no? Pero bien con la devoción que estaba la gente, ahí en el, bueno, da su catequesis preciosa, y sale con el papamóvil. Y lo que hizo con el papamóvil, dio la orden de saltar todo el recorrido, ir directamente a las vallas, abrió las vallas y empezó a saludar a la gente, pero con un cariño, una cercanía, y justo al lado donde estábamos nosotros. Claro, y me mira Mauro y me dice, vos hiciste trampa, vos sabías que iba a venir acá. Y le digo a Mauro, le digo, no, le digo, te doy garantía que no, pero sabes que yo creo que fue un soplo del espíritu. Yo sabía que acá lo íbamos a ver a Francia, que acá se lo ve a Francia. Y la verdad que ese gesto fue una catequesis viviente, porque había Totalmente. migrante, había una migrante que tenía una bebé enfermita, que viene con la fe, que le pedía la bendición y con, digamos, con la sensibilidad que se acercó, ¿no? Se saltó todos los protocolos. Bueno, los otros hermanos que estaban más arriba se van a haber quedado con un poquito de bronca porque esperaban verlo ahí nomás, pero no, vino por el lado de las vallas. Y la verdad que fue todo un gesto que es un legado, nos interpeló mucho, mucho. A él le gustaba hablar de gestos decidores, ¿no? Que era, Etelvina era una abuela paraguaya que pedía limosna en la puerta de la catedral.
y un día me dice gordo, me decía gordo, yo era un poquito más robusto, y me decía gordo, trata de organizar algo de evangelización con toda la gente de la calle que está en el Plaza de Mayo. Pero no te traigas tus chetos, que yo tenía una capilla en Las Esclavas, en Barrio Norte. Buscate de acá y encontré que Telvina, en más de una edad, ella llevaba las ofrendas, era catequista. El 7 de mayo era su cumpleaños y él organizaba la fiesta con todos la gente de la calle en lo que se llama la sala capitular del Cabildo, no el Cabildo de Buenos Aires, sino de la catedral, un lugar muy lujoso. Pero bueno, cuando se lo hacen papa, la sorpresa mía que los primeros días de mayo me llaman de la Anunciatura, que había algo para mí, no era un nombramiento de obispo, ciertamente, y era un regalo para Etelvina. Todos los 7 de mayo él mandaba un regalo para ella, siendo papa. Y la última vez no la encontré y después me llamó por algo, bueno, cuestión de ubicar algunas cosas que él escribía siempre unas cartas a los catequistas, a veces usaba cosas. En Evangelio Gaudium hay 14 citas de esas cartas metidas. Y por ahí me llama y me dice, Gordo, ¿te acordás la cita de tal carta cuál era? Y por ahí digo, espere que la estoy buscando, y me dice, ¿qué tal Etelvina? No sé, porque no la vi. ¿Qué le pasó? No sé. Muy bien, Caín, y me cortó. Imagínate cómo quedé yo. Al día siguiente fui a Wilde, el barrio popular, la villa donde vivía, y había muerto. Y le mandé un mail al secretario diciendo que yo estaba ahí, que tenía el celular abierto, y a los 15 minutos llamó el Papa y estuvo como 10, 15 minutos hablando con la familia. Francisco realmente a mí me enseñó esto de tocar a Jesús. Él era muy de adoración, mucho, pero el tocar a Jesús en el pobre. Y en ese sentido es interesante, no lo podemos tocar hoy. Juan Pablo II y Francisco son muy distintos, sobre todo en su eclesiología, sus orígenes y demás. Pero en el tercer milenio Neunte hay algunos elementos que son comunes, impostados de otra manera. Pero el texto de Mateo 25, como texto cristológico que plantea Juan Pablo, Francisco lo llevó a la práctica. Es decir, absolutamente. Y es impresionante. Yo realmente digo, viendo para atrás, los papas que nos han ido tocando, realmente cómo Dios nos ha bendecido. Nos ha bendecido porque cada uno nos ha dejado un legado, un mensaje, una verdadera caricia al alma, ¿no? Y bueno, también uno, en este tiempo en que también estamos rezando porque será el nuevo Papa, ¿no? No dejo de mirarlo con esperanza porque digo, si Dios ha sido tan generoso con nosotros, creo que a esta altura del partido no va a andar rescindiendo contratos. Así que estoy seguro que nos va a regalar un pastel con olor a oveja. Ale, te propongo una dinámica. Yo te voy a poner algunas imágenes y vos contame un poco, porque vos les conocés mucho de los trasfondos de estas imágenes, si te animas a contarme un poco. ¿Estamos con tiempo para un par de imágenes? Sí, sí. Perfecto. Dale. Bueno, te pongo la primera imagen. El Papa emocionado. Francisco Aparecida le cambió la vida. Y yo estoy convencido que por Aparecida Bergoglio es Papa. Nunca lo vi emocionado como en Aparecida. Sí, sin lugar a dudas, y lo que significa, y sigue significando para decir para toda América Latina, ¿no? Y esta otra imagen de Coraz Lampedusa. Animarse a denunciar
hipocresía de un continente que mira, sigue de largo, no puede detenerse. Francisco es profeta, y a veces el profeta incomoda. Y esta imagen del sino de la Amazonía. Mira la sonrisa. Francisco, él decía que cuando, eso me tuve la posibilidad de conversarlo con él, que después cuando salió el documento, a la gente va al documento y se pierde todo el proceso. Es animarse a romper estructuras y a pensar lo nuevo. Qué lindo, Ale. Y aquí, ¿te acuerdas del? Hagan lío. Hagan lío. Hagan lío. Francisco, un mes antes de morir, renovó el pasaporte argentino. Siempre, siempre, siempre en su corazón estuvo Argentina. Y además la confianza absoluta en los jóvenes. Un hombre que amó a los jóvenes. Mira esta imagen hermosa que se hizo muy popular. Si a mí me hubieses dicho que Francisco iba a sonreír así, te decía que era imposible. La gracia de un ministerio, el ministerio petrino, y el querer ser pastor y sentirse también pastoreado por el pueblo de Dios. Mirá la mirada. La felicidad que tiene, ¿no? Y mira, te dejo esta para el final. La casa grande, la iglesia, la casa grande. Todos, todos, todos. La misericordia, el jubileo de la misericordia. No se lo entiende a Francisco sino el jubileo de la misericordia. Pero ¿sabés qué? Ese todos, 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 también ahora tenemos que entenderlo como camino sinodal. La iglesia es casa de todos, 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 y por eso la iglesia es cuestión de todos, todos, todos. Me parece que hay que leerlo en la doble perspectiva, de pertenencia y de misión. La iglesia la hacemos también entre todos, todos, todos. Ahora, a mí me parece también que ha sido el directorio dice, el directorio para la catequesis dice que el Papa es el primer catequista, después por analogía en la diócesis el obispo y en los parroquias el párroco, que son los primeros catequistas. Ahora, la capacidad de catequizar de él con los gestos es realmente extraordinaria. Y las imágenes tan sencillas pero tan profundas que han quedado en la memoria de la gente. Yo he tenido la capacidad de hacer síntesis y de hacer el muy importante. El todo, 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 el hagan lío, pastor con olor a oveja, iglesia, hospital de campana, prefiero una iglesia herida por salir y no enferma por estar encerrada. Tantas imágenes y tantas frases sencillas que nos dejan en un camino. Porque en el fondo, la vuelta, la renovación de la iglesia siempre vuelta a la fuente. Y entonces, Francisco no era ante todo, y no fue ante todo un papa catequista como Albino Luciani. Incluso cuando en Buenos Aires hablaba de la catequesis, yo siempre me enojaba porque hablaba de la catequesis sacramental y de niños. Y yo siempre lo peleaba. Pero como buen jesuita, porque hay que entender que fue un jesuita por excelencia, y por algo Dios nos regaló un jesuita con nombre franciscano, pero con corazón salesiano, una mezcolanza. Tal cual. ¿No? Pero él entendió, y acá creo que me parece que es importante, lo vamos a ver seguramente conversar cuando hablemos más de la catequesis, que teníamos que cambiar el lenguaje.
que habíamos entrado en un lenguaje demasiado conceptual a un hombre que ya hoy tiene una inteligencia emocional y demás. Y volvió al Evangelio, la pedagogía del Evangelio. Y entonces, pero él lo fue mostrando con yo te diría, su sensu fidei. Mira, vamos cerrando, pero te comento, cuando yo daba clase en la facultad, yo tuve la gracia de seguirlo en el máximo, así que tuve en sus manos el famoso Evangelio Nunciandi, subrayado por él. Después se lo tuve que dar. Pero me hacía romper del viejo directorio, me decía, vos rompelo en clase, cuando ubicaba la piedad popular casi en el límite, casi como fuera, yo te diría, con el diálogo interreligioso, como si fuera algo de... Y cuando en Aparecida salió ese capítulo, estaba feliz. Me acuerdo que estaba ahí Tucho Fernández, Carlos Gali, Jorge Lozano. A mí me tocó hacer la recepción, a presentar con el cardenal Bergoglio, y él nos confesó que esa noche, cuando se votó eso, se juntó con nosotros a festejar. Y él decía, yo no soy de tomar mucho alcohol, pero ese día me tomé una sidra, dice, para festejar. ¿No? Y eso me parece muy lindo. Qué hermosos recuerdos que nos deje. Te cuento algo que nos ha pasado estos días, ¿no? Estaba hablando con un seminarista acá de la diócesis y, bueno, tienen una página de Instagram donde van cargando noticias, tienen algunos videos de espiritualidad, de animación vocacional, y esta semana han recibido muchos mensajes de jóvenes que a raíz del testimonio de Francisco se preguntaron por qué no ser cura, ¿no? Creo que eso también nos impacta mucho porque lo ha vivido con alegría y con compromiso hasta el último. O sea, ha disfrutado, ha gozado su ministerio. O sea, lo disfrutaba y lo gozaba. No se lo... A ver, sus sufrimientos eran los sufrimientos de alguien que tiene la capacidad de ponerse en el cuero del otro, de sufrir con los dolores de la humanidad, pero feliz con su ministerio, ¿no? Sí, y algo que me parece que es importante, Francisco era un hombre de mucha oración. Yo en la catedral, alguna vez que me levantaba temprano por algún motivo, o iba a la cocina a robar algo, la cocina daba su cuarto. A las 10:30 de la noche se apagaba la luz, pero a las 4 se encendía, pues tenía sus 2 horas así de oración. Y entonces, porque era un hombre de mucha oración, se animaba a hablar de Dios humanamente. No tenía miedo. Él una vez me dijo, decir a los catequistas que sean muy cristológicos, que anuncien el querigma, pero no se olviden que ese Jesús resucitado los quiere para hacer presente el reino de justicia, de fraternidad, no para quedarse encerrado en el templo. Por eso Francisco es capaz de Fratelli Tutti, Laudato Si. El que no lo entiende, dice, al final es un humanismo. Y por supuesto, si Dios se hizo hombre, y ya Juan Pablo II decía, solo se entiende el hombre a la luz del Verbo encarnado. Por eso, si me permitís, Pablo, 3 pequeños recuerdos. Uno, tuve la gracia de irlo a ver, y en este abrazo, yo le acababa de entregar el congreso, que ahora el simposio que hicimos de ISCA. Y ahí me dijo algo muy lindo, muy pero muy lindo. Me dijo, gracias por acompañar a los catequistas. No te canses de acompañar a los catequistas, porque los catequistas hacen presente a una iglesia en salida y son hospital de campaña.
Y creo que vos y yo podemos decir que es un regalo a nuestro ministerio, el estar marcado por los catequistas. Entonces, yo de alguna manera, yo pensaba, ¿no? Que él también nos invita a animarnos a seguir soñando. Hagamos lío, para que nadie se quede sin conocer la buena noticia y para que nadie se quede sin ser parte de este mundo nuevo que proféticamente tenemos que desafiar. La segunda es que yo le pregunté en ese día que estuve charlando, le digo, pobre que venga detrás suyo. Y se rió y dijo, mira, va a tener que ser un santito que ponga un poco de orden a los líos que yo hago. Y yo creo que me parece que si hay algo que el Papa le molestaba es siempre se hizo así y el abriqueísmo. Alguien me preguntaba, ¿nos vamos a dar cuenta del nuevo Papa si se pone el nombre Francisco o si sigue viviendo en Santa Marta? Y yo le dije al periodista, perdóname, te voy a usar una palabra, un insulto filosófico. Qué estúpido es tu reaccionamiento. Estúpido es no ver. Porque Dios no hace fotocopias. Y por ahí, mirá, al Vaticano le sale más caro un papa viviendo en Santa Marta, pues todo un piso. No, dejemos ser a cada uno. Pero sí pidamos que haya cosas que no, estoy seguro que no se vuelven atrás, Pablo. Y estoy convencido que Dios nos va a sorprender si tenemos capacidad de entender la historia de la Iglesia como continuidad y renovación. Nosotros tenemos que seguir con el legado. Como fue el legado de Pablo VI de Evangelio Nunciandi. Seguimos trabajando en Evangelio Nunciandi. Y Evangelio Gaudium será nuestro texto. Pero en ese abrazo yo le pregunté, ¿cuándo sale ese documento sobre el corazón? Porque él decía que faltaba la cristología y por eso quería escribir algo sobre el corazón. Y yo sabía que Diego Fares había estado trabajando algo en... Y me dice, ya viene, dice, pero es un embarazo de elefante. Y vino como exhortación. Y entonces, ¿qué te diría? ¿Qué le pido yo al Señor? Tener algo del corazón de Francisco. Que una vez me llamó por teléfono, yo estaba en la catedral y me dijo, Puigari, vení rápido a mi despacho. Eso significaba que me había mandado una macana. Fui corriendo. Y cuando llego me muestra, me dice, lee esto, con cara enojado, ¿eh? Y era una directora que le mandaba de Rosario, que le mandaba una composición de un chico que decía, mi visita a Buenos Aires. Y decía, conocí el Cabildo, la Casa Rosada, pero no me dejaron entrar a la catedral porque era pobre. Entonces, casi sin mirarme, me dijo, las cosas que se hacen mal y son graves necesitan rápidas y grandes reparaciones. Yo volví furioso a la catedral a averiguar qué había pasado y alguien que no era del equipo del staff de la catedral, parece que vio a este grupo comiendo helado. Y en vez de decirle, terminen de comer helado, le dijo, no pueden entrar. Tomé el coche, me fui a Rosario, fui a pedirles perdón a la directora, no lo podía creer a la directora, y entro al curso y le digo a los chicos, miren, hubo un malentendido, pero el arzobispo los invita a que vengan con sus padres el sábado que viene a conocer la catedral. Volví rápido a Buenos Aires y le digo al arzobispo, ya está solucionado, el sábado se vienen todos en un micro. ¿Y quién lo paga? Me dice. Y 50 y 50. No, me dice. 3/4 parte de ustedes y yo la otra parte. Parecemos el Fondo Monetario. Me dice, y esa vieja arpía que venga a preparar los sándwiches conmigo, porque él les preparó los sándwiches a los chicos. Pero cuando estaban los chicos con las familias no entendían nada. El arzobispo le regalaron un cesto
porque eran cartoneros. Uno a él y otro a mí. Y le dijeron, un chiquito le dijo, vos debes ser muy bueno, porque siendo tan importante, sos capaz de pedir perdón. Cuando fue papa, yo fui a su cuarto y ya no estaba el cesto. No sé qué pasó, pero los chicos de ese colegio tienen en la entrada una foto. Nuestro cesto está en la casa del Papa. Y esto para mí es una reliquia y un orgullo. Ojalá podamos entender que cuando nos equivocamos somos humanos, pero tenemos que reparar. Gracias, Pablo, de corazón, por esta mateada. Gracias. Y vuelvo a decir, somos dos curas que simplemente queremos estar al servicio de los catequistas. Uno más joven con más fuerza, otro con más años. No, pero con fuerza para ver. Los dos le decimos, gracias, Francisco. Queremos, con todos los catequistas juntos, tomar tu legado. Bueno, querido Ale, muchas gracias por compartir este momento. Me parece que la mejor forma de rezar por él y de recordarlo, asumiendo su legado. Mandamos un abrazo grande a todos los catequistas del país, a todos los agentes pastorales, porque sabemos que esto lo van a ver mucha gente, así que les agradecemos a todos y bueno, seguimos rezando y enriqueciéndonos con el legado del Papa Francisco. Te mando un abrazo grande, grande, Ale, ojalá que nos podamos ver pronto. ¿Cómo no? Nos vemos, Ale. Un abrazo para todos.